Ok. Bueno. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora a la que nos escuchen. Bienvenidos a De Ignorancia y Otros Males, un espacio para hablar de ciencia, cultura, arte y muchos otros temas. Me acompañan, como ya es habitual, mi buen amigo Víctor Hola. y el joven Chuy. Hola. Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a una invitada. Está con nosotros la señorita Laura Estrada de Entre Libros, Mate y Café. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí arrancamos con temas muy interesantes. Gracias por la invitación. Y por aceptarla y por estar aquí con nosotros. Preparé un tema, creo yo, bastante interesante de uno de los íconos más conocidos de la poesía y la literatura. Pero bueno, fue alguien que pasó desapercibido en el inicio de su carrera, pero el tiempo le dio un lugar casi mítico entre los poetas y escritores más famosos de la historia. Alcohólico, ludópata, romántico, loco, norteño. De él se dicen muchas cosas y su muerte se ve rodeada de mucho misterio. Un ícono literario sin duda, algo que hoy en día ha sido impulsado por la cultura popular, desde música, literatura, cómics, cine y demás medios. Se ha convertido en la influencia de numerosos escritores e incluso muchos lo llaman el maestro del terror. Hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Pero para poder hablar de él, hablemos un poquito de su origen, de dónde Oye, viene. antes de que empieces, me pareció muy bonita tu introducción porque parece calaverita literaria. En mayo. Es que me adelanté. Es porque con la pandemia pues no vamos a llegar a noviembre para poder escribir. Eso decíamos hace un año y aquí estamos. Ya ves que no Bien. sabíamos que con esta pandemia no sabíamos si la dinámica iba a ser de que ellos venían o nosotros íbamos. Bueno, ya te pusiste a tono con la literatura de Allan Poe, justamente. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, yendo al origen de la familia, de dónde proviene este hombre. Esta historia comienza con John Poe, un granjero migrante irlandés llegado a Estados Unidos en el siglo XVIII, quien se casó con una mujer inglesa, con quien procreó. Producto de esta unión nació David Poe padre, nacido en 1748, y quien sentaría cabeza con una migrante irlandesa de nombre Elizabeth Cairns. No, perdón si lo pronuncio mal, pero es que se escribe medio raro. Se escribe Cairnes, pero bueno, Elizabeth Cairns. Y tendría residencia en Baltimore, Maryland. David era un carpintero que llevaba una vida tranquila y normal en los 1700. O sea, trabajar tanto como pudieras hasta morir de tuberculosis. Lo normal en los 1700. Al estallar la revolución, se dice que David le llegó a prestar dinero a los militares y por el apoyo que llegó a brindarles, le dieron el título honorífico de general. Fue esto más o menos en la época de la Revolución Británica, bueno, de los británicos, las 13 colonias. Entonces se dice que ayudó y por eso como que le dieron el título, pues no porque fuera militar, más bien porque apoyó y se lo ganó, ¿no? De la unión entre David y Elizabeth saldrían 7 criaturitas. John Hancock Poe, nacido en 1776, William Poe, nacido en 1780, George Washington Poe en 1782, David Poe Jr. en 1784, Samuel Poe en el 87 y María Poe, posteriormente Clem por su esposo, en 1790, y Elizabeth Poe en 1792. Y creo que les gustaban mucho los personajes históricos, porque ahí tienen a John Hancock y George Washington, pero bueno. De estos, David Poe Jr., estudió la carrera de Derecho, la cual abandonó por su convicción de convertirse en un actor. El joven David se casaría con Elizabeth, otra Elizabeth, no su madre, de apellido Arnold, una actriz que había llegado de Inglaterra junto con su madre, con quien compartía nombre y profesión. Llegaron en 1796. Hay como 3 Elizabeths en esta historia, entonces vamos a irlas identificando más que nada por el apellido, pero hay muchas Elizabeths aquí.
En 1804, David y Elizabeth, se conocerían, y 6 meses después de la muerte del primer esposo de Elizabeth, un hombre de apellido Hopkins, se consumaría el matrimonio con David. David y Eliza tendrían en 1807 a su primer hijo, William Henry Leonard Poe, seguido de Edgar Poe en 1809 y finalmente Rosalind Poe en 1810. Sería en el año de nacimiento de su hija menor cuando David, como buen padre responsable y preocupado por sus hijos y su esposa, motivado por el amor y el cariño por su familia, iría por cigarros y jamás se volvería a saber de él. Al año siguiente, Elisa caería muerta a causa de la tuberculosis. A sus 24 años de edad, murió muy joven esta mujer. Fue así como el joven Edgar y sus hermanos quedarían huérfanos. El mayor, William, sería criado por sus abuelos en Baltimore, mientras que Edgar y Rosalie quedarían solos y abandonados en Richmond, Virginia. Edgar sería adoptado por John Allan, un hombre de negocios con una buena posición económica, y su esposa Frances, y su hermana sería adoptada por la familia Mackenzie, que eran vecinos y amigos de los Allan. Los Allan acogerían en su seno al pequeño Edgar y lo criarían como su hijo, dándole incluso su apellido, aunque nunca fue legalmente adoptado y siempre llevó consigo la etiqueta de huérfano en la sociedad. O sea, digamos que dentro de la aristocracia y la sociedad un tanto todavía, bueno, bastante conservadora de entonces, digamos que ser huérfano no era algo que la gente ignorara fácil. Y esto siempre lo acompañó. John tenía diversos negocios, entre los que se encontraban el tabaco, alcohol, té, café, grano, lápidas, telas y, lo normal en esos tiempos, el comercio de esclavos, entre otras cosas. Desde siempre John fue un hombre de carácter difícil y llevaba una relación complicada con Edgar, quien mostró desde pequeño una pasión por la literatura, por la escritura, mismos que fueron mal recibidos por su padre adoptivo, a diferencia de su esposa, quien cuidó y llenó de amor al pequeño Edgar. John no solo tenía un mal carácter, sino que también tenía complejo de Zeus y tenía hijos al por mayor fuera del matrimonio. Edgar fue bautizado en la iglesia episcopal en 1812. Empezó la primaria a los 5 años hasta que la familia tuvo que desplazarse a Europa por negocios en 1815. Llegaron primero a Irvine, Escocia, de donde era originario John, y donde Edgar se interesó, a pesar de la corta estancia, se interesó y tuvo un acercamiento a la cultura del lugar. Al año siguiente, en 1816, la familia se desplazó nuevamente, pero esta vez a Inglaterra, donde Poe estuvo en los colegios de Chelsea, aprendió a hablar francés y a escribir en latín. Se dice que de la estancia en Londres, Poe tomaría inspiración para escribir algunos de sus relatos, y tanto el chico como la madre adoptiva tendrían asociados a sus recuerdos de aquella época sentimientos de tristeza y soledad. Ambos compartirían ese sentir. Tras el fracaso de los negocios que atendían en Europa, la familia Allan regresó a América en 1820, a Richmond. Ya de regreso, Edgar entró al English Classical School, donde conocería las obras de Homero, Virgilio, Horacio y otros clásicos. Además de esto, de por sí, desde pequeño ya Edgar solía pasar mucho tiempo encontraba revistas en las bodegas de John y se las devoraba. Ahí había, por ejemplo, muchos relatos de marineros, ¿no? Que se dice que de aquí es de donde toma mucha inspiración para el relato de Arthur Gordon Pym. También dicen que otra influencia que tuvo Poe en su juventud fueron los relatos que escuchaba de los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de su familia. Hablaban sobre espectros, apariciones, cosas por el estilo. Me imagino que también, por ejemplo, algo como el vudú, porque en algún lado escuché que le hablaban de zombies y cadáveres, y dentro del vudú está esta práctica del zombie. Entonces, digamos que esas fueron sus principales influencias. Durante su adolescencia, su personalidad tomó más forma y no era una persona muy amiguera, pero no solía meterse en problemas. Y yo me lo imagino un poquito como el típico chavito gringo introvertido y callado del salón, pero sin los instintos homicidas. De esta faceta del pequeño Edgar se cuentan cosas como que se enamoró de la madre de uno de sus compañeros, a quien le escribió el poema de To Helen,
quien fallecería algunos meses más tarde. Se dice también que nadaría 8 kilómetros por el río James en Richmond en contracorriente, y para ratificar el suceso llevaría a testigos que dieran fe del acto por escrito. Se dice también que se madreó a un compañero de clase, tal cual dice Poe. Lo que hizo fue dejar que se cansara, o sea, estaba golpeando a Poe, dejó que se cansara y luego él lo golpeó. También dicen que en esta época empezó a tener pesadillas recurrentes. Se le empieza a describir ya aquí como un joven con aires de tristeza en la mirada, un chico nervioso, acercándose poco a poco y cada vez más a la imagen que conocemos de él como una persona, como esa persona depresiva, ansiosa, que no destacaba precisamente por su habilidad social y sus numerosas amistades. Si bien nunca fue secreto que había diferencias entre el padre adoptivo y Edgar, fue más tarde, en 1824, cuando estas diferencias se acentuaron significativamente. John incluso enviaría una carta a Willie, el hermano mayor de Edgar, quejándose de este último, diciendo entre tanto lo siguiente: ¿de qué somos culpables? Es algo que no entiendo. Y que yo haya soportado durante tanto tiempo su conducta todavía me extraña más. Este muchacho no tiene una onza de afecto por nosotros, ni un poco de agradecimiento por todos mis cuidados y toda mi bondad para con él. También se dice que en esta carta se quejaba injustificadamente de los amigos de Poe, que incluso mencionaba, hacía mención de la posibilidad, de la idea de que a lo mejor su hermana Rosalie era media hermana, que era solo hermana por parte de madre, y mencionaban que eso era algo que persiguió a Poe, que lo afligía. De hecho, se supone que de alguna forma, cuando falleció la madre de Poe y, bueno, de Edgar y de Rosalie, de alguna forma John Allan consiguió acceso a la correspondencia privada, a documentos, papeles de la madre, y que se supone que entre eso se encontró algo, pues, que decía pues, que no era hija de David Poe. Previo a su entrada a la universidad, ya esto más adelante, Edgar inició una relación con Sarah Elmira Royster, quien describía a Poe como, y cito: Edgar era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres. Estaba muy ligado a la señora Allan, así como ella a él. Era entusiasta, impulsivo y no soportaba la menor grosería verbal. John pagó la matriculación de Edgar para que estudiara leyes y comercio en la Universidad de Virginia, pero estudió lenguas. Durante su estancia en la universidad, cayó en el vicio del juego y la bebida, ambas cosas muy restringidas por la institución, y se dice que o sea, entró al juego porque estaba buscando conseguir más dinero, porque no le alcanzaba con lo que le mandaba a su familia. Edgar se vio forzado a abandonar la institución tras la negativa de su padre adoptivo para pagar sus deudas de juego. Tras esto, Poe tomó un baúl, un poco de dinero y se largó a Boston en busca de suerte. Publicó entonces su primer libro, Temerlán y otros poemas, firmado como por un bostoniano, el cual pasó sin pena ni gloria. O sea, lo que les decía, desde un principio casi no se supo de él, digamos, no causó mucho revuelo su obra. Eso fue ya más adelante. El joven Edgar se enlistó en el ejército bajo el nombre de Edgar A. Perry, cobrando $5 al mes en Fort Independence. Posteriormente su regimiento fue trasladado a Fort Moultrie en Charleston, donde alcanzó el rango de artificiero, que es el que, si no mal recuerdo, es el que prepara la artillería de un barco. Es como el armero. Ahí cobró doble paga. Tras 2 años de servicio, alcanzó el rango de sargento mayor de artillería, y trató de acortar su tiempo de servicio revelando su identidad y su situación a su superior, el teniente Howard, quien accedió a ayudar a Poe solo si se reconciliaba con John, su padre adoptivo. Algo que intentó a través de una carta, pero John no tuvo duda en rechazar todo intento de limar asperezas. Tal era el rechazo de John para con Edgar que ni siquiera le informó de la enfermedad de su madre adoptiva, quien falleció el 28 de febrero de 1829. Edgar solo pudo ir a casa
solo pudo ir a casa a despedirse de su madre un día después del velorio. Y quizás esta situación tocó el corazón de piedra de John Allan, porque fue después de esto que accedió a ayudar a Poe a licenciarse bajo la condición de que se enlistara en West Point. Digamos que como que trató de limar asperezas un poquito por esta situación, como que lo dejó sensible, supongo. Una vez licenciado, Edgar se fue a Baltimore a vivir un tiempo con su tía María Clem y su prima Virginia Elisa Clem. Y también su hermano mayor William. También vivían con su abuela Elizabeth mayor, Elizabeth Kern. Dicen que para ese punto ya era una mujer anciana e inválida. Fue entonces cuando publicó nuevamente un libro, el cual recibió pocos elogios y fue más bien incomprendido por el público. No tuvo tanto éxito. El 1 de julio de 1830, Poe se enlistó en West Point, como le había pedido John. Este último contrajo nupcias otra vez, y esto junto con las discusiones constantes que ya tenía, terminaron de crear esa barrera entre John y Edgar. Fue lo que los terminó de separar. Edgar no se acomodó a la vida militar y terminó siendo juzgado por una corte marcial por grave incumplimiento del deber, lo que causó su expulsión en 1831. En febrero de este año se lanzó a Nueva York, donde publicó su tercer libro de poemas titulado Poemas. Muy original. Esto lo logró con el apoyo de sus viejos compañeros cadetes, quienes le hicieron un donativo de 75 centavos. Encontré por ahí la cantidad, no sé si sea correcta, pero 75 centavos cada uno, juntó como $170, creo. Más tarde, en marzo, volvió con su tía, su prima y su hermano, el cual este último terminaría falleciendo el 1 de agosto de 1831 por complicaciones de salud, muy seguramente debidas a su alcoholismo. Tras el deceso, Poe destacaría más aún por ser de los primeros escritores en Estados Unidos que trató de vivir de eso, de la escritura, de la literatura. En 1833, Poe, cayendo en la desesperación, envió una carta a John pidiéndole ayuda, pero no recibió respuesta. Finalmente, John Allan murió en 1834 sin dejar nada al joven escritor. Una luz alcanzó a Poe cuando su manuscrito, así se llama, manuscrito en una botella, le valió un premio de $50, algunos elogios bastante significativos y la atención de John P. Kennedy, un caballero de Baltimore que encaminó al joven con Thomas W. White, editor del Southern Literary Messenger en Richmond, del cual se convertirá en editor en 1835, pudiendo publicar ahí sus narraciones y poemas, y posicionaría incluso al periódico como el más importante del sur del Gabacho. Pero se dice que perdería el puesto porque constantemente iba de visita al bello estado de ebriedad. El 22 de septiembre de 1835, Poe contraería matrimonio con Virginia Elisa Clem. Si le suena conocido el nombre, es porque es su prima, hija de María Clem. Cabe mencionar. ¿Por qué la mitad de esta historia suena tan tercermundista? Pues mira, la historia de Poe no fue precisamente de riquezas todo el tiempo. O sea, de principio sí tuvo una familia acomodada, pero se llevaba mal con el padre. Luego, o sea, se fue de su casa. Pues sí suena algo que podría pasar en Latinoamérica. Es algo que pasa a diario en Tepito. Con la diferencia de que, bueno, iba a decir con la diferencia de que no, de que ellos no escribieron poesía y cuentos, pero quién sabe, puede que algunos sí. ¿Qué tal que el Bueno, es próximo, una leve diferencia. qué tal que el próximo gran escritor va a salir de Tepito? Bueno, ya salió de ahí algunos escritores, Armando Ramírez, el cronista de Tepito, y sí se ha habido ya escritores que han salido del barrio. Y bueno, también no olvidemos que Edgar Allan Poe sí, de hecho se le conoce como uno de los que siempre dijo que él era escritor de cuentos y pretendía vivir de eso. Entonces, bueno, si ahora es complicado, en aquel tiempo más.
De ahí también su pobreza, ¿no? Aparte del contexto que nos acabas de platicar. Sí, él era huérfano, tenía problemas con su padre, que era quien le daba el dinero. Entonces, digamos que no la tenía precisamente fácil. Era una situación complicada. Esto sumado al También contexto de un social. lugar donde fácil podría salir esta historia es de un CCH. Nada más digo. Puede ser. Y ahora sí. Nos habíamos quedado en el norteñismo de Poe, ¿verdad? Que se casó con su prima. Este, Cuando se Y casaron, volvemos del corte comercial. gracias por esa introducción. Cuando se casaron, Virginia tenía 13 años. Eh, para eso tomen en cuenta que Poe estaba alrededor de los 26 años, creo. Su prima tenía Es 13, norteño y además, al parecer, también tiene sacerdote. parentesco con Memo Aponte y ¿Memo con Aponte? sacerdote. ¿Por qué Memo Aponte? Actor de doblaje conocido por acosar a sus seguidoras. Oh, ok. Este, Nunca más voy a volver a ver. Él es el que dobla a Dash, ¿no? En Los Increíbles. A Dash, a Nemo, a Phineas en su momento. Nunca voy a volver a ver esos personajes igual. De hecho, lo corrieron de la Ibero por acosar. Ay, güey. Bueno, entonces, ya aparte del norteñismo y el parentesco con los sacerdotes y Memo Ponte de Edgar Allan Poe, su prima tenía 13 años y en el acta se falsificó, bueno, o sea, se puso pues que ella tenía 21, cosa que no era cierta. Eh, a partir de aquí, la carrera de Poe iría cuesta arriba y su cartera se pondría más gordita, permitiéndole llevarse consigo a su tía suegra y a su prima esposa a Richmond, donde podría vivir feliz y estable económicamente después de mucho tiempo. En este periodo escribiría Los crímenes en la calle Morgue en 1841, El escarabajo de oro en el 43, El cuervo y otros poemas en el 45 y El barril de Amontillado en 1846. El 30 de enero de 1847, Virginia caería víctima de la tuberculosis y moriría, suceso que derrumbó a Poe. En el periodo de duelo de Poe por su amada esposa prima, escribiría Ulalume y Eureka. Poe estaría envuelto en diversas relaciones posteriores, pero todas terminarían en fracaso. Entre el carácter de Poe y demás, no se llegó a nada, excepto por una. ¿Se acuerdan que les dije que antes de entrar a la universidad inició un romance con una mujer de nombre Sarah Elmira Royster? Pues resulta que ella regresó en 1849 a la vida de Poe, y esta vez junto con planes de matrimonio, lo que según los más allegados a Poe logró animarlo bastante. Toda esta felicidad se desvanecería junto con el propio Poe, y no sería hasta el 3 de octubre del mismo año de 1849 que Edgar aparecería en las calles de Baltimore, desvariando y diciendo que estaba siendo perseguido, notablemente alterado. Cuentan algunos que en sus últimos momentos no paraba de llamar a un tal Reynolds, un explorador en quien se inspiró para el relato de Arthur Gordon Pym. Finalmente, Edgar Allan Poe moriría en la noche del 6 para amanecer 7 de octubre, en la madrugada, en Baltimore, con las palabras "que Dios ayude a mi pobre alma" como las últimas que pronunciaría el poeta. Poe sería enterrado el 8 de octubre de 1849, al día siguiente, en el cementerio de Westminster, dentro de lo que hoy en día es la Facultad de Derecho de Baltimore, acompañado de una misa, entre comillas, entre muchas comillas, de menos de 3 minutos, porque el sacerdote no creyó que valiera la pena dar un sermón a un grupo que ni siquiera llegaba a las 10 personas. O sea, no había ni 10 personas presentes en el entierro de Edgar Allan Poe. Por largo tiempo, él estaría enterrado en las condiciones más humildes, hasta que en 1875 un poeta norteamericano, si no mal recuerdo también, Paul Hamilton Hayne, haría, por darle al escritor
una lapidación digna. Esto sería dentro del mismo cementerio y dicha tumba se inauguraría el 17 de noviembre del mismo año, 1875. Pasados 10 años llegarían a acompañar a Poe los restos de su esposa y su suegra, y se erigiría el monumento que hoy se halla sobre la tumba del escritor, en la que se encuentra grabada la figura de un cuervo, animal muy, muy representativo de este personaje. Eh, y un dato curioso, eh, resulta que desde hacía ya algunos años, no estoy seguro exactamente cuántos, cada 19 de enero, aniversario del nacimiento de Poe, una figura extraña, humanoide, camina hacia la tumba del autor. No sé si sigue pasando actualmente, pero se dice que va hacia la tumba del autor y coloca sobre ella una botella de coñac y 3 rosas. Se le empezó a llamar a esta persona el Pope Toaster, que era algo así como el que brinda por Poe, si no me recuerdo, algo así lo traducían, pero se hicieron muchas teorías, muchas ideas alrededor de este suceso. Pues, o sea, también digo, ¿de quién estamos hablando? Entonces es normal que se le dé cierto misterio, ¿no? Eh, si bien llegó un punto en el que era más como, lo mencionan más como una broma, como un reto de, ve a la tumba de Poe a dejarle esto, hubo una persona que sí, o sea, sí se atribuyó esto y creo que dijo que había empezado como en los años 60, y lo hacía como una forma de tributo, de homenaje al escritor. Este, pero pues sí, digamos que en su tiempo como que hubo mucho misterio y misticismo alrededor de esta figura. Y digo, o sea, sobre todo tratándose de la tumba de Edgar Allan Poe. También, otra cosa es que se dice mucho de Poe, o también como que es muy, muy, ¿cuál es la palabra? Como que muy conocida esa imagen de Poe como un drogadicto, como un completo loco, o sea, digamos que una persona no muy bonita, ¿no? Pero ¿Qué se dice, escritor no es alcohólico? ¿O qué escritor no consume algún tipo de droga? o sea, sí, pero lo que voy es que se dice que Rufus Wilmot Griswold, que era un editor, poeta, crítico y aparte enemigo declarado de Poe, tras la muerte del autor, inventó, digamos, esta imagen de adicto a las drogas, a los estupefacientes, al alcohol. De hecho, incluso se dice que era intolerante al alcohol y que no le gustaban los ambientes de bares, lugares así muy concurridos. Entonces, por ejemplo, estas Y partes aún de la... así se daba el lujo de viajar al bonito estado de ebriedad. Es lo que te decía, o sea, ahí como que me entra la duda, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto pudo haber inventado Rufus? ¿Qué tanto fue cierto de su alcoholismo? Como que me queda esa duda a mí personalmente, ¿no? Digo, no es como que tenga yo la posibilidad o haya tenido la posibilidad de estar presente en el momento, como para ver a Poe borracho. Bueno, Este, recordemos que él tenía una personalidad súper depresiva, sí, muy, muy depresiva. Entonces, igual podía haber sido muchos momentos de depresión o también podía haber sido un escape de su alcoholismo para esa depresión. pero sí que lo común, ¿no? Las personas Sí, ahogar sus penas, ¿no? En el alcohol. El problema es cuando exactamente. aprenden a nadar. Este, Otra cosa chistosa que encontré es que creo que esta persona, Rufus Wilmot, quedó como digamos, como heredero, entre comillas, del trabajo de Poe, siendo pues justamente, o sea, odiaba a Poe, no, era su enemigo declarado. Y justamente su obra se le quedó a él, si no mal recuerdo. Creo, sí, creo, en algún lugar lo leí, pero no estoy seguro si sea cierto. Mira, pues mira, yo no lo duraría porque se dice también que este Poe era guapo, atlético, y que, bueno, que eso contrasta con la imagen que se tiene de él de alguien débil, pero que en realidad de él, y sobre todo en sus años de juventud, era alguien atlético y guapo. Entonces, bien podía haber sido una envidia ahí por ahí retenida de este tipo, ¿no? Que quería quedarse con todo lo que correspondiera a Edgar.
Y eso que rara vez pasa, ¿no? Ya ven que nunca, muy rara vez se da en la literatura, en el arte, en la ciencia, no, casi no pasa. Pero sí, de hecho, o sea, sí se habla de un Poe más, es la palabra atlético, porque es algo que no se habla mucho de eso normalmente, pero pues, o sea, se menciona, por ejemplo, que nadó en el río en contracorriente por 8 kilómetros, o sea, eso no es poca cosa. Bueno, pero es que tú tampoco te imaginas a un escritor con el cuerpo de Henry Cavill. Buen punto. Ahora me lo Bueno, estoy sí, imaginando. sí, eso es cierto, pero también yo creo que en esa época, pues como que no había tanto que hacer, ¿no? Y si no era eso, además, pues seguramente estaba buscando alguna fuga a sus tormentos que traía ahí en la mente y lo encontró por medio de esto, de nadar, de hacer ejercicio. Entonces, sí, definitivamente era una figura singular. Y que hoy en día se ha mitificado. Y yo digo, no creo, no es para menos, ¿no? O sea, yo personalmente no he tenido el placer de tener un acercamiento tan grande a su obra, pero por ejemplo, escuché hace algún tiempo como audiolibro el relato de Arthur Gordon Pym, es bastante bueno. La verdad es que es muy bueno. Sus poemas, creo que alguno llegué a leer alguna vez, pero hace muchos años. Entonces, me parece justo que se le reivindique y se le dé el lugar que merece. Eh, También, o sea, actualmente pues, se le conoce como el maestro del terror. Influyó en muchos autores posteriormente, ya sea directa o indirectamente. Bueno, y es que acuérdate que él viene terminándose o viene llegando un poco a su fin la época de este romanticismo en la literatura, de este eh, romanticismo muy trascendental. Entonces, desde luego que él causa un gran impacto cuando empieza a presentar su obra, que efectivamente es de terror, de suspenso. Entonces, creo que también de ahí viene que se le haya de alguna forma marcado, señalado por eso, porque él está tratando ya un poco, está cerrándose el romanticismo y él está entrando con una onda completamente nueva. También en el género detectivesco, ¿no? Como que ahí también incursionó un poco, aunque pues es más conocido por la cuestión del terror, ¿no? Por eso y por ser un hombre depresivo. Sí, y de hecho, la verdad es que pues yo sí, en su momento cuando leí las obras, a mí me impactó, por ejemplo, el relato del péndulo, me causó una gran angustia porque tenía esa habilidad de una descripción de las cosas tan terrible que te podías sentir casi en la escena, ¿no? Pensar en esas cuchillas creo que a mí me atormentó por varias noches, pensar en las cuchillas bajando y que te podían dejar como picadillo. Era algo novedoso, pues, para la época, justamente. Entonces, es que, o sea, digamos que el ambiente que crea, esa inmersión del lector en sus escritos, en sus poemas, en sus cuentos, es, o sea, es que te sientes dentro, te sientes, pues justamente, o sea, como si tú estuvieras viviendo todo lo que él te está relatando, es una sensación, o sea, es muy padre poder vivir eso, pero también a la vez es, como dices, esa angustia. ah, Sí, no inventes, imagínate, o sea, bueno, yo tenía la costumbre de leer, sobre todo ya en la tarde noche, y de repente después de leer a este cuate y ya en mi camita con todo oscuras, se me venían a la mente esas imágenes. Otra que me impactó muchísimo fue la caída de Usher, de la casa de Usher, porque fue la primera vez que yo me enfrenté a esa onda de la catalepsia. Yo decía, ay, carajos, qué fregados es.
y más terror me entró porque entonces me entró un poco de la angustia de espero nunca ser cataléptica, qué horrible debe ser despertarte y que ya estás 3 metros bajo tierra. No, 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 qué feo, qué feo. Entonces, bueno, al menos yo no recomiendo que lean muy tarde a Edgar Allan Poe, mejor tempranito, y que ya tengan el resto del día para asimilarlo. cambiar quitarse el tema. trauma. A mí me pasó lo mismo con Lovecraft. Creo que la catalepsia es una de las peores cosas que puede sufrir una persona. Alguna vez escuché justamente que en tiempos antiguos la frase salvado por la campana venía justo de eso, porque digamos que el consumir grandes cantidades de alcohol, el ingerir mucho alcohol, podía inducir a una persona a un estado cataléptico. Entonces, tú podías encontrarte una persona tirada en la calle y parecía estar muerta, pero realmente estaba tan ebria que no se movía, que no, o sea, parecía estar muerto, ¿no? Entonces lo enterraban y lo que hacían era amarrarles un hilito a la muñeca que salía por el ataúd y por la tierra y daba una campanita para que si el muerto no estaba muerto, al momento de agitar la muñeca en la mano, sonara la campana ahora sí que ¿cómo se dice? Ay, la persona pues que cuida el cementerio, el enterrador, lo desentierre. De hecho, se daban casos de que abrían las tumbas y se veía la tapa del ataúd rasguñada y con sangre, ¿no? Sí, sí, llegó a dar Sí, muchas. de hecho hubo ahí por ahí una leyenda acerca de Joaquín Pardavé, se decía que por alguna situación se habían olvidado sacar unos papeles y que cuando abrieron su tumba estaba así, pero pues bueno, al final del día no lo sabemos, ¿no? Pero sí, está terrorífico eso, la verdad es que yo también en algún momento hasta, igual después de leer eso, dije, no, mejor que me incineren, más vale. Nos vamos a la segura. Bueno, que de cualquier forma, también si te incineran vivos sería algo bastante horrible. Buen Bueno, punto. pero si estás cataléptico, igual es como estar, No sientes tanto, ¿no? exacto, ya total, pues ya, ahí ya no vas a despertar y punto. Ay, es que sí o sea, da cosa imaginarse en esa situación, así como que qué pasaría o qué haría yo si de pronto despertara en el ataúd ya enterrado. No, o sea, nada más de imaginarlo Que se te siente entierren con un horrible. celular. ¿Eh? Que te entierren con un celular por si te entierran vivo. Y Pero qué cuando tal que se se te les olvida. acabe la batería, ¿qué onda? Exacto, o si se les Y olvida Tu poner además, Nokia. crédito. 3 metros bajo, o 3 metros bajo tierra, quién sabe si haya señal, ¿eh? Habría que proponer Habría que hacer la poner prueba. antenas en los cementerios. Víctor, ¿quieres ser el voluntario? No, gracias. Bueno, pero podemos llegar a la conclusión de que Poe y la mayor parte de los escritores de terror cumplían muy bien su trabajo al escribir porque pues provocan esa ansiedad al terminar sus obras, ¿no? Sí. Es como que, o sea, lo lees y empiezas a sentir ese miedo, pero es como pasa también con las películas de terror, menso, con las películas de terror, no exactamente lo mismo. Es ese masoquismo de, es que siento bien feo, pero me gusta, lo estoy disfrutando. Por eso no Eh, consumo lecturas de terror. Pero no se supone que cuando son películas no es como tal es el ambiente lo que te causa el temor, la música siniestra, todo en Pues lo mismo oscuro, con el todo en libro. colores negros. O sea, a lo mejor no con música, ¿no? Porque pues no es como que tú estés escuchando la música, a menos que sea audiolibro, en cuyo caso a lo mejor sí, pero o sea, el punto es que ambos crean esa atmósfera inmersiva en la que tú te sientes en ese escenario, sientes el estrés, la ansiedad, la tensión que puede sentir él o los protagonistas, pero sigues ahí, sigues leyendo porque está bien bueno el relato. Eso es cierto, porque leyendo It de Stephen King, me pasaba que leyéndolo en la escuela me daba miedo. Sí te encierra en esa atmósfera. Empezamos a voltear a las coladeras, ¿no? Para ver que no salió un payaso de ahí. Mucho tiempo sí llegué a tener miedo de eso. Yo vi la Yo, primera versión de It muy pequeño.
yo me acuerdo que de chiquito no vi la película completa porque la neta, o sea, sí me da miedo, pero me acuerdo que yo vi la escena de la regadera cuando se está Esa bañando, escena ajá, es y sale de la horrible. regadera, se empiezan a mover todos los tubos, ay, qué horrible, o sea, no me dieron ganas de ver la película completa y estuve traumado quién sabe cuánto tiempo, y eso nada más, o sea, digo, con la película me quedé traumado, ¿no? El libro la verdad no lo he leído, pero imagino que sí hay más detalles, explican más cosas, está como que mejor creada la atmósfera, este, ya años después, de hecho fue hace como 2 años, un año, que ya que ya vi la película, no he leído el libro, este, pero que vi la película y pues a lo mejor ya como que actualmente ya no nos impacta tanto, ¿no? Pero en su Bueno, pero tiempo, tenemos la versión del 2019 que también está fuertecita. eso también se va por el terror gráfico, el horror más bien, En el horror. partes Sí, es que, por ejemplo, o sea, en la película es de los 90, ¿no? La miniserie. noventas, ochentas, creo. Ochentas, noventas, no sé bien. Bueno, pero en esas películas uno supone, y pongo el ejemplo, o sea, uno supone que el payaso se come a Georgie, ¿no? Pero aquí en la En el película que otro te lo sacaron, ponen más gráfico, literalmente ves al porque se payaso ve cómo le arranca morderle hasta el el brazo. brazo. Ajá, lo ves arrancar todos los dientes, o sea, también se va por la cuestión gráfica. Ah, Y dato curioso, en las películas, ni en la de los noventas ni en la actual, en ambas se dice que no encuentran a Georgie. Y en el libro sí encuentran el cadáver de Georgie. a mí también me llegó a pasar con Lovecraft que yo tengo un libro que me compré en CEU, son cuentos y poemas de Lovecraft, porque ese señor también hacía poesía. Está bonita. Este, y aparte de que pues, son relatos Lovecraftianos que ya de por sí está ilustrado, y muy bien ilustrado. Entonces, un día yo estaba así en la noche, tranquilo en mi cuarto, y dije, bueno, pues voy a agarrar mi libro y lo voy a seguir leyendo, ¿no? Porque pues ya tenía rato que no lo agarraba. Entonces lo abro y veo las imágenes y empiezo a leer. Y nada más empiezo a sentir como la piel chinita, 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 chinita. Lo cierro y digo, no, bueno, ya, sigo mañana. O sea, está bueno el relato, pero ya, sigo mañana. Y desde entonces Abner no duerme por las noches. Es por otras Exactamente. cosas. Es por otras cosas, pero bueno. Espérame. Yo, bueno, o sea, yo en mi experiencia le llegué a tener miedo a las coladeras, pero no por ver la de It, ni Entonces, por leer a Lovecraft. Me caí en una. cabrón, bueno, mira, con tu tamaño no me sorprendería que, Cuánta crueldad, güey. No, sabes que te bueno, quiero, pero Chuy. también, ¿qué me dicen de la oscuridad en el campo? ¿No les ha tocado que van viajando y a algún lado y en Sí. carretera de noche? Bueno, a mí sí me pasaba, ¿no? Que luego iba a algún lugar y me imaginaba ya en la oscuridad hacia adentro y te Encontrarse imaginas algo, ahí ¿no? caminando solo, encontrarte algo, ir a algo, esas leyendas que andan por ahí, del jinete sin cabeza y la llorona y todo eso. Entonces, imagínate a mitad del campo, en la nada, en el silencio. No, hombre, a mí se me hace súper aterrador también. Yo esa Sí. experiencia no la quisiera vivir, ¿eh? Yo, o sea, a mí me Pues ha es tocado, por como lo ejemplo, que comenté en el capítulo pasado, ¿no? No le tienes miedo a la oscuridad en sí, le tienes miedo a lo que pueda haber dentro de la oscuridad. exacto. Exactamente. Es Eh, que, yo aprovechando, espérame. a ver, pues habla. Ahorita yo volviendo con mis historias, como yo soy bueno, o sea, me gusta ir a las peregrinaciones y así. Una vez al año vamos al santuario del Señor de Chalma, pero nos vamos caminando. Creo que a ti ya te he cantado, ¿no, Abner? Que, o sea, que nos vamos como 3 días caminando. Sí, que alguna vez te dije, me voy contigo y me dijiste, no, güey, te nos desmayas en el cerro. Ajá. Uy, ahí hay de historias para contar. Ahorita nada más me acuerdo de una.
que es entre el primer pueblo, o sea, donde descansamos el segundo día, y ya el mero mero final, la iglesia. Es del Cerro de las Siete Cruces, o los Siete Pozos. Pero pues a ver, cuéntala. Pero es que se me estaba cortando el audio. Ah, ok, ok. Entonces, o sea, más que nada, todo el camino, primero pongo el contexto de la zona. La mayoría del camino es árido, no hay muchos árboles, no hay mucha vegetación, está como un desierto. Pero llegando a esa zona, es curioso porque todo es bosque. O sea, prácticamente como si saltara de un estado a otro. Hay un montón de vegetación, cambia el clima, cambia todo. Y según, bueno, o sea, sí me ha pasado que me he perdido, porque todo es tan enredado, haz de cuenta que es como si fuera un laberinto. Bueno, mira, que tú te pierdas no es raro. Ya me pasó una vez, güey. Pero ahorita no. Más bien es esa parte porque, según la leyenda, tienes que contar 7 pozos. Recalcando que vas en un bosque, vas como que entre cerro y cerro, vas por debajo. O sea, hay mil vueltas. Pero el chiste es que tienes que contar 7 cerros. Si no, la leyenda dice que te quedarás atrapado en el bosque. No podrás salir. Y bueno, o sea, y lo curioso de todo esto es que cuando entras, ves un montón de marcas de número 1 o papelitos, unas piedras ahí amontonadas, como que dando una marca. Y ya al terminar ves todo el final del camino con número 7, con papelitos, con banderas, hasta hay cruces. Los cadáveres ahí de los que no supieron contar. Y lo curioso es que hay menos marcas al final que de las que entras. A ver. Ay, no, bueno, sí, Eh, sí se perdieron. Ahí sí, quién sabe si sea cierto, pero de que yo me perdí y volví a salir, volví a salir. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Quién no te dice que te moriste o estás en coma y todo esto es una alucinación tuya? Exacto, o que estamos en la Matrix. Ándale. Vamos a ver. Si hay un elefante al lado de ti, ya me morí. Si no, ya me morí, pero no quiero aparecer enfrente de ti. Si hay un elefante, chale, No, ya me quedé solo. No, es que se estaba cortando todo, pero no sé si fue tu conexión o la mía, o las dos. Son las dos, tanto la mía como la tuya. Creo que sí. Uy, luego qué otra. Una vez que me fui con mi familia al lago de Xochimilco a ver la famosa Llorona y el Nahual. Y la isla de las muñecas para rematar. uy, no, bueno. Yo tengo, de La verdad isla tengo. de, Perdón, adelante. perdón. Sí, la isla de las muñecas sí está bastante aterradora, porque además todo, no sé si han ido a ese paseo nocturno de Xochimilco, y bueno, en el día se ve muy padre y la naturaleza, a pesar de cómo está, ¿no? Porque bueno, ya no está muy Muy bien, que bonito. digamos, muy bonito ni muy limpio, pero lo que se conserva en el día pues, se ve bien, pero en la noche no, qué aterrador, porque además imagínate que por alguna razón brincas, das el susto, un brinco por el susto y Que te estás caes al cayendo al agua, agua. no, ya valiste. No, no, esa es otra idea aterradora, ¿eh? Es otra idea yo no sé, yo no iría, la verdad, o sea, yo he visto lo de la isla de las muñecas en reportajes, en televisión, y sí he estado ahí en Xochimilco, pero ni loca que llegue hasta allá. Qué aterrador. Yo no he tenido la fortuna de tomar ese paseo, pero sí, o sea, sí he ido en el día, pues, y, o sea, a mí personalmente sí me pasa que incluso pasando de día como que sí me da cosita ver la isla, pero no sé, es que sí impone. Y de noche debe estar todavía más ojete. Cámara, vamos. El que se desmaye primero invita. ¿Qué invita las chelas para el susto? Los bolillos, ¿qué es lo que invita? Pues lo que vendan por allá.
creo que todavía venden lo tradicional, los dulces regionales, creo. Ya, ya hace años que fui. Ya tiene también que yo no voy. Me acuerdo todavía que en secundaria mi grupo de contabilidad estaba con que, vamos a organizarnos para ir a pasear, a tomar el paseo nocturno de Xochimilco. Y nunca se hizo. Y pues digo, tampoco es como que tuviera muchas ganas de ir con ellos, ¿verdad? Si alguno de mi secundaria está Yo, escuchando, aunque salvo sus contadas miedoso, excepciones, una mentada de madre de corazón. yo, aunque soy miedoso, sí me encantaría tomar ese paseo nocturno. Es que sí, te digo, es como ese masoquismo del ser humano de, es que, o sea, traigo los tompiates en la garganta del susto, pero es que quiero ir. Lo único que me daría miedo sería escuchar a la Llorona de lejos. Porque dicen que cuando es eso que dicen, ¿no? Que cuando está lejos, cuando lo escuchas lejos es que está cerca, y cuando lo escuchas cerca es que está lejos. Yo nací guiándome por la lógica de Franco Escamilla. Por más que quiera llevarme, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya estás grande, ¿no? Nada más me pongo flojito y a ver, cárgame. Ah, mira, hay algo que a mí me deja pensando mucho de esa lógica de cuanto más lejos la escuchas, más cerca está, y es que, o sea, si te pones a pensarlo, la lejanía, pues, a la que escuchas el lamento, se puede extender hasta el infinito, hasta el punto en el que ya no lo escuchas. Eso significaría que está muy, o sea, lo escuchas, o digamos, se supone que está tan lejos que no lo escuchas, pero eso quiere decir que está al ladito de ti todo el tiempo, porque está muy Es más, cerca. no voltees atrás de ti porque está. O sea, Y si estás solo, ya te metí miedo. De nada. por si alguien está escuchando esto y está solo, agradezcale a Víctor que tenga el cuero chinito, chinito, chinito. No, bueno, y déjenme decirles que en San Juan del Río, por ejemplo, en San Juan del Río Querétaro hay un Sí. paseo, igual para lugares, creo que es un paseo, no me acuerdo si es al Panteón o a algún lugar de esos, y no sé por qué ahí en Querétaro también tienen ese paseo, tienen un paseo así medio terrorífico en las noches. Tú llegas, compras tus boletos y te llevan por todos lados y te llevan a conocer los panteones. Debe ser una experiencia bonita, pero sí ha de andar uno como que... Asustado, sí. Sí. No, no es algo que te gustaría vivir 2 veces. A mí me llama la atención, hay una tradición, no me acuerdo en qué estado de la República es, en Día de Muertos, que se van en la noche, se pasan la noche en el panteón junto a sus seres queridos, pues junto a las lápidas. O sea, toda la noche están en el panteón. Sí, o sea, evidentemente sí impone, pero a mí me gustaría vivir esa experiencia. O incluso así, aunque no sea para esa fecha, pues Eh, ir a un panteón de noche, ¿no? O sea, sé que voy a salir cagado del miedo, pero, pero quiero ir. No Bueno, si creo es que sales. Sí, sí. No, no Ahora creo que tengo el más mero miedo. día que decides, no creo que el mero día que decidas quedarte en un panteón de noche vayan a revivir los muertos, ¿verdad? Sería mucha mala suerte. Pero, ¿Quién ley de sabe? Murphy, si algo puede salir mal, saldrá Va a mal. salir mal. Ahora imagínate, de noche y si te encuentras a un culto o algo por el estilo, Un un culto brujo. satánico. No manches. No, a ver. Alguna vez eh, escuché, que no recuerdo dónde lo escuché, pero que ubican el Six Flags, que está allá por cerca de la Jusco y hay mucho bosque por ahí. Usted es el único Six Flags. Exactamente, es Bueno, el sí, único. o sea, el punto es, o sea, hay bosque alrededor, entonces alguna vez escuché que una persona haciendo guardias, se llegó a encontrar a un grupo de personas haciendo un ritual satánico y que fue así como que, oigan, tengan cuidado por esta zona, porque pues, ven que traen los walkie-talkies y todo eso, ¿no? Tengan cuidado por esta zona porque están haciendo un ritual satánico. Y fue así como que, este güey está jodiendo, Iván, y hay un ritual satánico ahí. Nada más vieron cómo degollaron a la pobre cabra. Y la pobre cabra que no. ¿Qué tal que nada más estaban haciendo carnitas? No, perdón, barbacoa. De noche, en medio de un bosque. No, Sí. bueno. Y Este, déjenme les cuento, yo trabajé en un museo que se llama Ex Hacienda Santa Mónica y a un ladito pues, tiene unos jardines enormes
Y entonces en una de los costados, pegadito a la barda de esos jardines, pues hay casas, hay unos edificios, unos departamentos, y seguido encontrábamos que aventaban aves de corral sin cabeza y eso, porque unos vecinos de ahí eran santeros. Uy. Son santeros, y entonces aventaban todo eso, y al otro día, y bueno, pues llegó un momento en que ya los jardineros se acostumbraron a encontrar esas cosas, y pues ya nada más los enterraban, porque bueno, al final se convierten en abono, pero y se encontraba de todo tipo de cosas, pero sobre todo aves de corral sin la cabeza y todo eso. Y luego, no sé qué está, pero si encontrárselos o que te termines acostumbrando a eso. No, pues imagínate, es un lugar que está datado en 1770. Hay una cantidad de historias que no sabes, Sí. no sabes. De hecho, alguna vez llegaron a decirnos que si podíamos contarles ahí algunas experiencias paranormales, pero pues la verdad es que no se puede, porque el lugar pues es un recinto histórico y patrimonio de la nación, y no se le quiere dar esa imagen. Pero sí, yo les podría contar, fuera de la grabación, más de una historia ahí fuertezona, y que también me tocó vivir. Algún día hay que hacer un programa hablando, compartiendo experiencias paranormales. Estaría interesante. Así de noche, Hasta, solos en la casa con la luz apagada. ¿Qué crees? Que yo, como tal, experiencias paranormales casi no he tenido. Si no es que no he tenido. Creo que yo tampoco, pero a lo mejor una que otra, pero hace ya años. O si no, que las 2, 3 personas que nos oigan nos compartan alguna y la compartimos aquí con la gente que nos escuche. claro. Sí, Es, seguro hay. Y en las construcciones antiguas, no, hombre, hay gente que dice que son las vibraciones que se quedan ahí, lo que tú quieras, pero de que pasan cosas raras, pasan. también como creo que también lo llegamos a hablar, ¿no? En el capítulo, creo que sí fue en el pasado, que eso, no sé si sea mito o qué tan cierto sea, que hay cadáveres en muchos edificios. O sea, que literalmente entre las paredes, en los cimientos, todo, hay cadáveres de que, ay, pues ahí los echaron y ya. O por ejemplo, que en el terremoto del 85, pues ahora sí que fue una forma de aprovechar, de deshacerse de los cuerpos y de aprovechar para que amarre la construcción. Yo no sé qué tan cierto puede ser, pero no sé, como que sí me da cierto Bueno, escalofrío. pues ahí en Puebla hay varios conventos o exconventos, y hay uno en especial que no me acuerdo si es el de Santa, bueno, no me acuerdo de qué santa es. Y cuando vas en el recorrido hay una zona donde en el piso ves así como cristales, y qué es lo que hay abajo, pues hay los restos de monjas y algunas de los restos de ellas y sus bebés. Uy, Y sí, y bueno, y de hecho algunas catedrales tienen algo que se llama balsequino, y en ese balsequino abajo lo que hay son las criptas sobre todo ahí los restos que se guardaban era de los obispos o de gente muy importante de las iglesias, o gente rica que podía pagar eso. Por ejemplo, justo la de Puebla tiene un balsequino. Aquí en la de la Catedral de Centro de la Ciudad de México, hay un balsequino, pero no sé si se permite eso, porque normalmente el 2 de noviembre es cuando se permite eso a los balsequinos, pero no en todos. me imagino. Ay, Así que no está descabellada tu idea. Sí hay muchas cosas debajo del suelo que pisamos y ni nos sí. enteramos. Y es que creo que fue sobre todo por eso, ¿no? Por el terremoto del 85, que fue cuando se dice que hubo más esta cuestión de que, oigan, hay muchos muertos, ¿qué hacemos? Y pues órale a la mezcla. Bueno, otro corte comercial porque, pues, pobreza, ¿verdad? Mi Zoom es básico, entonces, este, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿En qué no sé? En los que hay debajo de la tierra y los muertos ahí en el cemento y todo esto. Creo que habías mencionado tú, Víctor, un estadio, ¿no? Donde dicen que había muchos.
O digamos que donde más se No, dice que creo que había. fue Chuy el que lo mencionó. Ese fui yo, Ah, en qué construcción habías dicho? Era un estadio, ¿no? en el Estadio Azteca, Ah, de los cuerpos en las vigas. pues es que es para que amarre la mezcla, es para que no se caiga el edificio. Pero yo tengo una duda, ¿qué le pasa a los cuerpos que quedan bajo de cemento? ¿De igual forma se van degradando o se conservan como momia? Se conservan. Ah, Bueno, buena pregunta, porque es Sí, materia orgánica, pero quién ajá. sabe. Es que, o sea, bueno, por ejemplo, yo, cuando hay un proceso de momificación, pues es espera, eso, es un proceso, ¿no? Entonces, o tú sabes, Chuy, es que, bueno, al menos yo tengo entendido que se conserva el cuerpo, porque como la reacción del cemento es ay, no me acuerdo cómo se llama, es que se deshidrata, al momento de deshidratarse, deshidrata también el cuerpo, entonces como que se momifica. conservando mayormente piel, cabello, huesos. Ajá, se seca, Entonces, si llegamos a romper se una conserva más columna que del nada. Estadio Azteca, ¿va a salir una momia de algún albañil? Hay todo como pasita, ¿no? Como esas frutas secas que te daban en la primaria en los desayunos. Con su casco y su chalequito amarillo y todo, sus botas. Pues tú, Chuy, has No, hecho la bueno, prueba con los imagínate. insectos, ¿no? Pero insecto está, ¿cómo se llama? Un insecto mayormente que son cucarachas, arañas, están recubiertos por el exoesqueleto, así que más que nada se aplastaría por el mismo peso del concreto, por tanto tamaño como su masa y la resistencia, a diferencia de un cuerpo humano, que soportaría mucho mejor la presión. Bueno, Entonces no hay comparación. mira, mientras no lo intentes con un humano, para salir de la duda, todo bien. Exacto. Bueno, pues no sé cómo llegamos, pasamos de Edgar Allan Poe a casi, casi algo a estilo mano peluda, pero bueno, ya estamos en esto. Es Y sí, parte está de... interesante. Es lo que le da el sabor a esto, ¿no? Ya Lo que ven le da que, la esencia al exacto, programa. ya ven que luego hablamos y nos vamos como hilo de media, pero pues sí, Sí, está interesante. Se tornó, digo, se tornó en algo muy, muy estilo Edgar Allan Poe y seguramente por ahí tendremos más historias. Como tú dices, a quien esté escuchando, a lo mejor ya está recordando algunas historias por ahí. sí, igual, ahí sí, si alguno de los que nos escucha tiene una historia, algo que le haya pasado, ahí nos pueden dejar, nos pueden mandar un mensaje por Facebook o igual aquí un comentario si lo están escuchando en YouTube, en Spotify creo que no se puede, ¿verdad? Pero en Anchor a lo mejor sí, no sé, pero bueno, ahí nos pueden mandar un mensajito. ¿Algo más que quieran agregar? Mm, mm. A ver, Víctor, Chu. jóvenes, yo creo que Yo sí, Ya no tengo nada que agregar. A ver, Chuy, tú dijiste que sí. yo voy a compartir una experiencia, sí, voy a compartir una experiencia personal eh, que no puedo decir porque se me fue el internet. Y es que al menos yo soy testigo del grito de la Llorona. Madre Bueno, santa. bueno, a ver, más o menos eran, creo que ni las 3 eran como las 2 de la mañana. Pues todo en silencio, Es que la Llorona los madrugó perros ese día. ladrando. Empieza, espérame, empieza a llover. Yo estoy así en mi cama, se escucha el ruido de la lluvia. Los perros empiezan a ladrar. De un momento dejan de ladrar y empiezan como que a aullar, a llorar de un lamento. De repente escuchas un grito desgarrador, pero como los vecinos son algo infantiles en bromas, pues pensamos que era eso. Después no se oyen risas, vuelven a escuchar el lamento de los perros y vuelves a escucharlo, pero cada vez más lejos, más y más lejos.
siguiendo la lógica, entre más lejos esté, más cerca está. Y, o sea, bueno, no sé si fue cierto o sueño o verdad, pero se siente como que frío, un frío intenso. Como que te llega hasta los huesos, no te puedes mover, te paraliza el alma. Algo así como cuando se te sube el muerto. Yo me imagino nada más así, que así la noche y de repente se escucha, mamá, no hay papel. No, bueno, sí, eso es bastante aterrador también, ¿eh? Sí, Bastante aterrador. pero yo creo que a mí me daría más miedo eso que escuchar, bueno, no, la verdad no sé, mejor no hablo porque, Sí, bueno, caray. pero Bueno, pues yo también, ¿eh? Yo también ya pasé la experiencia de oír a la Llorona y sí, es mucho, es como tú lo describes, es igual. Y lo que llama la atención es como que viene, bueno, al menos cuando yo lo viví, viene primero el ladrido de los perros que están todos inquietos. Creo que eso es lo que, si estás así medio dormido, es lo que te acaba de despertar. Ahora, lo extraño de esto es que no puedes decir, ay, es que lo soñé o soy yo, porque normalmente lo escuchas también las personas que están contigo. Entonces, o como no sea algo colectivo, histeria colectiva, pero normalmente las personas que están contigo también lo escuchan, así es que pues algo tendrá de real. como que sí te deja pensando, ¿no? Que algo puede estar pasando ahí. Exacto. No, pero pues sí, yo personalmente no lo he vivido, no me dan muchas ganas de vivirlo, este, pero sí no sé, tiene su encanto el terror, por algo lo buscamos. El humano es Claro, masoquista. claro, y esa Este, sensación de la adrenalina, ¿no? sí, pero pues sí, creo que, creo que ya sería todo por hoy, ¿no? ¿O quieren agregar algo? Creo que lo único con lo que podríamos cerrar es que Edgar Allan Poe fue Era un gran norteño, exponente del terror, ¿no? Y era norteño. igual que Einstein. Sí, y Bueno, que pero además incentivó nuestros miedos y nuestra imaginación del oscuro. Exacto. Pero pues sí, bueno, Laura, cuéntanos, de tu programa, dónde te pueden escuchar, cómo te pueden encontrar. Cuéntanos un poquito de tu Ah, bueno, programa. sí, claro, bueno, Entre Libros, Mate y Café es un podcast de una propuesta literaria, pero no académica, es igual en tono de charla, que nació por la inquietud que teníamos mi hermano y yo, porque siempre nos gustó leer, pero no nadie nos lo impuso, entonces creo que es la mejor manera de que te quedes enganchado en la lectura, que no te lo impongan, que te lo platiquen, que te cuenten, que sientas ese interés. Y entonces, pues quisimos compartirlo. Y bueno, pues de qué trata de eso, o sea, de los libros que hemos leído, las experiencias, por ejemplo, ir leyendo un libro en el metro y lo vas relacionando con muchas cosas. Y esa es la idea, que la gente le entre la curiosidad por esos libros y obviamente también todo el contexto y lo que hay alrededor de esos libros, en fin. Y bueno, nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Apple Podcast. Nos encuentran también en Pocket Cast. Y en la página de Facebook como Entre Libros, Mate y Café. E igual, pues los invito ahí a ponernos sus sugerencias de temas, de libros y de hecho hemos tenido invitados, gente común, normal, del día a día, que nos comparte sus libros favoritos y esa es la idea. Entonces ahí nos pueden encontrar y pues mil gracias, Abner, de verdad, gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes. A ti por estar aquí. Pues ya saben, ahí pueden ir a escucharlas. Está muy interesante su podcast, de verdad. No se van a arrepentir.
Y bueno, nosotros, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como @dionpodcast, en YouTube, pues, de Ignorancia y otros males, igual, Spotify, Anchor, lo mismo, igual, si tenemos oportunidad en Spotify, no sé si se pueda, yo todavía estoy aprendiendo a manejar la plataforma, pero en Anchor y aquí en YouTube les vamos a dejar ahí en la descripción del capítulo, las redes sociales y plataformas de Entre Libros, Mate y Café y pues las nuestras, ¿no? Para que puedan ir a escuchar ambos y se pasen un buen rato, una buena plática de temas interesantes y curiosos. Y creo que ya sería todo, ¿no? Ya para finalizar, quiero despedirme con una frase de Edgar Allan Poe, justamente. A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita una copa. Y ahora sí, podemos despedirnos. Recuerden, todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Nos vemos.